Uno de los problemas más comunes entre padres e hijos es la falta de comunicación que existe entre ambos, principalmente cuando se trata de los hijos hacia los padres. Este tipo de problemas suelen traer consigo más problemas en el futuro y más aparte suele traer consigo bastantes consecuencias a raíz de todo este tema. El día de hoy lo que vamos a estar explorando es principalmente de parte de los adolescentes, de parte de los hijos, cómo es y el por qué el por qué es que sucede que los hijos dejan de expresarle las cosas que sienten hacia los padres, porque a pesar de que los padres suelen darlo todo de forma material hacia los hijos, estos mismos prefieren no contarles sus problemáticas y no estar abiertos emocionalmente hacia sus padres, generando muchísimos más problemas. El día de hoy eso es lo que vamos a estar indagando. Vamos a indagar el por qué es lo que pasa, el qué es lo que sucede y quizás una que otra recomendación sobre cómo evitar ese tipo de cosas, porque claro, uno como adolescente que a lo mejor lo vive, pues también tenemos ciertas soluciones y ciertas cosas que tenemos que comprender, porque claro, en este punto de vista, tanto el padre como el, bueno, tanto los padres o tutores como los hijos ambos tienen cierta parte de responsabilidad, ambos tienen cierta parte de, entre muchísimas cosas o muchísimas, comillas, culpa, pero ambos tienen mucho que comprender del otro. Este video está más enfocado para que principalmente los padres o incluso pues alguno que otro adolescente o niño que igual se identifique pues diga no mames sí soy, pero está enfocado principalmente para que los padres puedan entender un poco más del por qué es que sucede este tipo de cosas. Así que comencemos. Hola. Bueno, antes de iniciar, pues tenemos los anuncios parroquiales. Primero que nada, recuerden suscribirse y darle like al video, se los pido por favor. Segundo, el día de hoy vamos a estar aplanando. Sabes, yo creo que la gran parte del video va a ser aplanar principalmente. Bueno, no mentira, el día de hoy no vamos a aplanar, ya tenemos todo esto planito. De hecho, me hace falta construir más establos para hacer ovejas, bueno, para separar a las ovejas, que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Talando un chingo de madera, vamos a talar toda esta puta mierda de madera. Y vamos a estar haciendo los establos. Yo creo que si me da tiempo incluso vamos a ir al Nether por varitas de Blaze porque necesito empezar a curar aldeanos. Pero bueno, temas de este tipo de cosas. Primero, segundo, en el video pasado sé que dije, bueno, este es uno de los videos que salen a raíz de las ideas que, bueno, de los videos que yo decía de que este es un tema que voy a abarcar después. Este es uno de esos temas. Extrañamente lo estoy cumpliendo. ¿Qué otra cosa? También se me olvidó poner la descripción, luego la voy a poner. Luego voy a hacer la descripción de los videos y ya la voy a poner. Porque ya voy a empezar a recopilar las historias de terror que les había contado para empezar a hacer ese tipo de videos y ese tipo de anécdotas. Yo creo que las voy a subir igual al canal, va a ser como una sección, como lo que pensaba hacer la Pinconeta, pero pues la Pinconeta como falta equipo para que sea más profesional, pues ya no ha continuado, pero pues pronto va a seguir. Así que para recordarles que si tienen historias de terror o cualquier tipo de cosa paranormal o experiencia paranormal que ustedes tengan, favor de ir al caja de comentarios que en teoría sí va a haber en este video y ya va a haber en el video anterior. Y por medio de Instagram me pueden ir dejando sus historias, que voy a buscar de que pues obviamente les daré un poco de estructura, pero principalmente pues, que estén terroríficas o que si digas, no, si está pasado de huevos. O sea, si me salen con su chingadera de que no, güey, es que se me cayó una cuchara el otro día tragando y ya. O sea, pues no mames, tampoco te mames. O sea, tampoco te mames, hijo. Pero si tiene más trasfondo toda esa situación, pues obviamente ya me va a interesar y ya la vamos a poner. ¿Qué otra cosa? Pues nada, suscríbanse, denle like. Ya ando un poco más, no editando los videos, pero pues sí, ya mínimo separo un poco las partes. Yo creo que si alguien se queda viendo el video se da un poco de cuenta que hay un poco más de producción. Y pues bueno, sin nada más que decir. Ah, bueno, yo creo que es más que obvio, ¿no? Si tienen ideas para algún tipo de tema que quieran que hable o que abarque en los videos, pueden decirme sin ningún problema, ya sea por los comentarios o por Instagram, que pues como les digo estará todo en la caja de descripción. Sin más, ahora sí, vamos a adentrarnos con el tema. Saben, yo siempre he dicho, bueno, las personas que me conocen saben que soy un poco sátiro en algunas situaciones. Y tengo uno de mis dichos más comunes que es, qué rara es la gente que sí tiene papás, güey. Qué rara es la gente que sus papás sí los quieren, güey, al chile, güey. Y lo sostengo. Qué pinche rara es esa gente, cabrón. Ay, güey. Ay, güey. Invasores. Bueno, a ver, vamos a puteárnoslo. Porque necesito reparar mi pico. Y, ay, miren ya. Bueno, el punto.
Yo siempre he dicho eso porque, pues, a ver, cuando suelo decir ese tipo de cosas es porque hay amigos que me suelen contar que no, que le platican a sus papás lo que le pasó, que le platican a sus papás sus temas amorosos, que le platican a sus papás su día a día. Por ejemplo, tengo amigos que me dicen de que, no, pues sí le platica a mi papá de ti, que tú sabes hacer esto y algo así, ¿no? Y yo así con cara de, bro, te comunicas con tus papás, bro. O sea, estás haciendo más que yo, brother. Sí, esta es una de mis típicas proyectadas. Ya saben que la mayoría de mis videos va con proyectadas. Pero principalmente debemos entender que aquellas personas que pues sí tienen esa confianza, esa libertad de poder contarle a sus papás sus problemas, no sale de la nada, no sale de que simplemente dijeron sí a huevos, sino que salen a partir de que sus propios papás sí les dieron las herramientas, sí les dieron la verdad, la comunicación, no solamente decirles de que jaja, hola, no pues cuéntame, hijo, cuéntame qué tienes, no, sino que de verdad les hicieron sentir la confianza para poder, para que, bueno, para que ya esta edad, o la edad en la cual tengo mis amigos, les cuenten las cosas. Es lo primero que debemos de entender y es el primer apartado que me gustaría empezar a hablar. Bueno, mientras reparamos mi pico de diamante y esperamos a que los esqueletos caigan, lo primero que debemos de entender sobre todo este tema es que para que una persona nos tenga la confianza, no solamente se basta con decir palabras como por ejemplo, no, pues hay confianza, bro, o no, pues tenme confianza, brother. No, y menos cuando se trata de los hijos, ¿ok? No se trata que simplemente le digas de que, ay, es que, pues, o sea, soy tu padre, puedes contarme lo que sea. O no sé, frases como estas de que, no, pues tú puedes contarme todo lo que quieras. O incluso el hecho de que le preguntes todos los días cómo te fue, cómo te va, y ese tipo de cosas tampoco le generan la confianza como para que alguien te cuente. Y es algo que debemos de empezar a tomar en cuenta. No solamente se trata de que le digas a alguien que, o bueno, que le digas, que le comuniques literalmente, comunicar únicamente con palabras a alguien que te puede tener la confianza de contar las cosas. Si solamente nos limitamos a eso, créanme que no va a avanzar la situación, porque debemos entender una cosa que la mayoría de las personas entendemos. No entendemos a raíz de palabras, entendemos a raíz de acciones. ¿Ok? Las palabras, bueno, de ahí sale uno de los principales dichos, de que las palabras son tan vacías a comparación de lo que realmente puede hacer una simple acción. 1000 palabras van en lo de una acción. Miles de dichos similares. Bueno, sería más fácil si solamente dijéramos consejos para, no, pues, para generarle confianza a las personas, pero de este video no se trata de eso, ¿ok? Más bien lo que vamos a estar principalmente tocando es el por qué los adolescentes les suele pasar ese tipo de cosas, ¿ok? Vamos a indagar principalmente ahorita en eso, en cómo es que los adolescentes empiezan a perder la confianza hacia los tutores. Cuando me refiero a tutores, llámese abuelos, tíos, madre, padre, lo que sea, pues con quien tengan la problemática o principalmente con quien viven, porque sí, entendemos que suele pasar con personas desconocidas, pero también suele pasar con personas conocidas. Y obviamente, este video, la mayoría nos vamos a proyectar con cuestión a nuestros padres o abuelos incluso, depende de quién te esté criando. Entonces, lo primero es eso. Sería tan fácil como decir, no, pues mira, para tener confianza hay que hacer esto, pero no. Vamos a entender primero a raíz de, sí, un poco de proyectada, pero a raíz de varias cosas y experiencias y un poco de información, por qué es que sucede este tipo de cosas. Porque no, todo esto no es simplemente una etapa emo que te enseñó la Rosa de Guadalupe. Todo este tema no es simplemente un berrinche que te está haciendo tu hijo porque un día no le compraste las cosas. Este tema es muchísimo, 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 muchísimo más profundo que todo eso que tenemos, ¿ok? Algo que en los cuales fallan un poco las personas adultas es que no se adentran en comprender a los hijos o más bien las etapas que tienen los hijos. Y es entendible, ¿ok? Lo primero que debemos de entender como adolescentes es que si nuestro mundo, y nosotros lo decimos, el mundo adolescente es muy diferente al mundo de los adultos, también debemos entender que el mundo de los adultos es muy diferente al mundo de los adolescentes. A simple vista suena que estoy diciendo una obviedad. A simple vista suena que estoy quedando pendejo, pero no. Es algo que tenemos que entender. Son dos mundos completamente diferentes y son dos formas en las cuales vemos las cosas completamente diferentes. ¿Ok?
Y es entendible que, por ejemplo, nuestra única forma de entender el mundo adulto sea lo que nosotros vemos o interpretamos en otros lugares, como pueden ser series, películas o cualquier otro lugar, ¿ok? Es muy común que a partir de contenido, ahorita van a entender por qué hablo de esto, a través de contenido, a través de libros, películas, series, todo ese tipo de cosas, pues tengamos una idea de lo que es el mundo adulto. De igual forma pasa con los papás. La única forma en la cual ellos tienen para entender qué es el mundo, cómo es el mundo adolescente, viene a raíz de contenido, series, películas, libros, etcétera. He ahí porque las personas toman en serio las cosas de la Rosa de Guadalupe cuando sabemos que son una pinche pendejada. Pero bueno, ese es tema aparte. Y tema que no voy a desarrollar. Pero, a raíz de todo esto debemos de entender una cosa. El mundo de los adultos tiene un contexto muy diferente al mundo de los adolescentes. Y de igual forma nosotros tenemos un contexto muy diferente al mundo de los adultos que poco a poco vamos descubriendo. Vamos entendiendo que muchas veces las dinámicas que los adultos tienen suelen ser porque pues son lo único que saben y lo único que entienden. No lo hablo en un mal aspecto, sino que me refiero a una cosa que suelo decir mucho desde que entré a terapia y es hay que entender que nuestros papás hicieron lo mejor con lo que tenían para ese entonces, ¿ok? Antes no había tanta información, antes no había tanta libertad para todo este tipo de temas. Y pues digamos que las cosas eran muy diferentes. Principalmente si pues eres una persona que tiene como 20 años. Las cosas antes eran muy diferentes. Y debemos entender también el contexto de nuestros papás para poder avanzar en este tema. Ahora, como que siento que esta chingadera es asimétrica. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, estoy esquizofrénico, supongo. Una de las cosas que deben de entender los adultos es que el mundo adolescente no es como te lo está planteando La Rosa de Guadalupe o algún libro o serie que hay ahí. No, para nada es bastante similar. Eh, las cosas suelen manejarse de una forma bastante diferente, ¿ok? Debemos entender que muchas veces lo que algunos papás creen que es lo mejor para nosotros, muchas veces es algo que nos termina hiriendo porque termina tocando cosas sensibles, cosas que pueden llegar a afectar de alguna u otra forma, como pequeños comentarios, que esos comentarios son los que llevan a que los propios adolescentes se cierren ante ellos, ¿ok? Es lo primero que debemos de entender. Hay comentarios que quizás los papás estén diciendo en buen plan, o sea, con un sentimiento de que pues para que mi hijo mejore, pero pues lo hace desde su contexto, desde el entendimiento de su papá de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que quiero para mi hijo, cómo debe de ser mi hijo, cómo va a ser mi hijo, y un chingo de preguntas más. Mientras que por otro lado, con un adolescente, y principalmente en las cosas en las que sucede, suelen ser con las cosas que les gustan, las cosas que les atraen, las cosas que de verdad quieren, las cosas que de verdad desean, y todas estas cosas empiezan a chocar con las cosas de los padres, que bueno, ese también va a ser un tema aparte que sí lo voy a desarrollar. Ok, ya tenemos el pico un poco reparado. Ok, ya tenemos el pico un poco reparado. Ya, sigamos con estas chingaderas. Ok, para iniciar con todo este tema ya de una forma más el por qué sucede, vamos a remontarnos un poco a la infancia de los niños. Ok, aquí es donde principalmente se empieza. Ay, su puta madre. Hay un chingo de moho. Bueno, aquí es donde principalmente se empieza a desarrollar y se va a cierto punto a decidir cómo es que van a ser los niños, los infantes en el futuro o como adolescentes, ¿ok? Tenemos que tener esto en cuenta porque cuando son niños, pues son personas muy expresivas. Muchas veces los dices, los niños son muy alegres, son bastante sinceros, bien dicen que los niños y los borrachos no saben mentir. Entonces uy, uy, le rebotó esa madre. Carajo. Bueno, como decía. Bien dicen que los niños son de los seres más nobles, aunque hay algunos que, bueno, tema aparte. El que mi mouse ya no jala. ¿Qué hizo? Ok, eso fue muy raro. Ok. Tengo que matar a todos esos creepers porque ocupo la polvo. El punto aquí es que a partir de las experiencias que muchas personas tengamos en la infancia es como se suelen salir bastante cosas. En varias terapias
Una de las formas para poder empezar a curar la terapia es saber si hubo algo, algún acontecimiento que pasó en la infancia que ahora te genere ese tipo de reacciones por las cuales estás yendo a terapia o ese tipo de comportamientos. ¿Ok? De niños, una de las cosas más comunes que suelen pasar hoy día. Bueno, hoy día es incluso muchísimo más complicado porque si hay algo que una de mis profesoras favoritas en la universidad ha hablado es que las nuevas generaciones van a venir muchísimo peores que las nuestras. Entonces, algo que solía pasar mucho y que yo sé que hoy día pasa y que aparte pasan cosas peores es el hecho de que cuando un niño llora por razones que para el adulto le suelen ser muy pendejas, visto de una forma más pendeja, suelen soltar una pinche frase que les juro que aparte de proyectada, cuando empiezas a analizar un poco el asunto, si dices que pinche culerada. Y es la frase más típica de te voy a dar razones para que de verdad chilles. Yo sé que muchas personas ahorita van a decir de que no, generaciones de cristales, que no sé qué, pero debemos de entender de una cosa. Y es una cosa que no lo va a pensar y no lo va a ver así un niño. Lo va a entender de una peor forma, ¿ok? Para iniciar, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos casos como adultos? Y es invalidar los sentimientos del niño. Sea la razón por la cual esté llorando, que desde la más común, y es que el niño corriendo se cayó, hasta el hecho de que esté llorando porque no le quisieron comprar un dulce, el decirle al niño te voy a dar razones para llorar solamente para que se calle el hocico. Yo sé que los niños son muy estresantes, ahí me estresan demasiado, procuro no convivir con niños, yo lo sé, pero el llegar a soltarle este tipo de frases es algo que les va a herir de una forma profunda porque le estás invalidando los sentimientos, le estás invalidando el que llorar porque quizás no obtuvo lo que quiero o lo que quería, o quizás llorar porque de verdad le dolió un trancazo que él mismo se provocó, pero le estás invalidando los sentimientos que el niño está, que el niño está teniendo, ¿ok? ¿Qué es lo que empieza a provocar? El niño no va a decir en su cabeza, oh no, mi papá está invalidando mis sentimientos. O no va a decir, oh no, mi papá está tan estresado que no, que es un mal momento. No lo va a pensar así, porque son niños. Los niños están dentro de una burbuja comúnmente. ¿Ok? Entonces, cuando esto sucede, ¿qué es lo que aprenden los niños? Pues no debo llorar enfrente de mi papá. O, aún peor, aún peor, no debo de llorar. Entonces, aquí es cuando empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque este tipo de frases son muy comunes. O sea, no es algo que solamente te va a pasar en un momento, no. Es algo que realmente, y principalmente para las personas de mi generación, es una de las frases más comunes que nos solían decir. Hoy día lo vemos con comedia, claro. Al final de cuentas terminas creciendo y con el tiempo te vas dando cuenta de que, pues bueno, la vida adulta es bastante estresante, la vida adulta es bastante difícil y muchas veces ese tipo de cosas, los sonidos de un niño llorando suelen ser bastante estresantes. Pero al final de cuentas, es entender el por qué lo hicieron, pero también debemos entender que eso tiene consecuencias. Y una vez de grandes, pues ya lo entendemos, lo vamos analizando y ese tipo de cosas. Pero de mientras, lo que, como digo, va a provocar, va a ser que repriman las personas sus sentimientos, va a ser que en el mejor de los casos simplemente prefieran hacerlo a escondidas. Pero en uno de los casos más comunes, y es una de las razones por las cuales muchos de los hombres pues no suelen expresar sus sentimientos, es porque les dicen de que o pareces una niña cuando estás llorando, o no seas una niñita cuando estás llorando, o te voy a dar verdaderas razones para estar llorando. Yo creo que el de te voy a dar verdaderas razones para llorar es más universal, es más de que le ha pasado a todos. Pero pues bueno, también eso explica un poco por qué muchos hombres no suelen expresar muy bien sus sentimientos. Ok, ¿a qué voy con esto? Que debemos de empezar a entender que si un adolescente, tu hijo, tu hija, tu tutor, bueno, el chamaco al que estés a cargo y por lo cual te identificaste con este video, o incluso tú mismo, debemos de entender que no es así porque sí, que no salió así porque, pues ya, güey, es una etapa, es emo, güey, ya que pedo. No, todo viene a raíz del cómo las personas fueron educadas y el cómo los papás le demostraron ciertas formas a los niños, ¿ok? ¿Por qué? Porque no solamente va a raíz de eso. El que un adolescente le oculte sus sentimientos, le oculte sus pasatiempos, sea bastante serio, sea bastante callado con pues sí, con sus tutores, viene a raíz de cosas que él mismo entendió.
Yo tengo una frase que me putea la psicóloga cada vez que la digo, pero me sale más barato no contarlo porque me va a salir muy caro más si voy y le cuento, ¿sabes? Y yo sé que muchas personas aprendieron este tipo de cosas. Y no crean que lo hacen porque, ay, son niños malos y no, no. Lo hacen porque realmente llegó un punto de su vida donde de verdad tuvieron que decir, me sale más barato no contar el pedo que traigo a contar el pedo. Imagínense a qué punto tuvieron que llegar. ¿Cómo llegamos a este tipo de cosas? Con formas tan sencillas como que, por ejemplo, tus padres te regañen demasiado por cosas pequeñas. Tus padres te regañen demasiado por cosas insignificantes, por cosas donde a lo mejor realmente no tuviste la culpa, pero por ejemplo, yo creo que una muy sencilla de pequeños, ¿no? Un cabrón te dio un chingadazo, tú se lo devolviste, pues el cabrón fue más chillón, fue y te acusó y tú estás quedando como el malo. A ver, la reacción, no nos vamos a poner a discutir si esté bien o mal o no, pero simplemente es, tú respondiste a una acción que a ti te hicieron. ¿Y qué suele pasar? Que muchas veces te regañan a ti y tú sueles ser como el malvado y toda esa chingadera. Entonces ahí es donde se siente uno de los sentimientos más cabrones que suele pasar y que es una de las razones por las cuales pasa, que es el sentimiento de no ser comprendido por los padres, ¿ok? Cuando realmente ellos empiezan con este tipo de acciones de no escuchar a los hijos cuando les están contando su versión, por no en algún momento realmente confiar en ellos, es cuando empiezan a hacer este tipo de cosas, a empezar a ocultar lo que realmente les pasa, lo que realmente sienten, lo que realmente piensan. ¿Por qué? Porque ya aprendieron que si ellos llegan a contar ese tipo de cosas, la reacción que van a tener va a ser muy mala para ellos. Muy mal en el asunto de que te estoy contando las cosas que me pasaron. O sea, por ejemplo, te estoy contando que me puteé con un cabrón por X o Y razón. Y me estás regañando. O sea, ¿en serio crees que te estoy contando las cosas para regañarte? O para que me regañes. Obviamente hay cosas que sí merecen un regaño, ¿sabes? Obviamente hay cosas que es muy entendible y que sí merecen un regaño. Yo qué sé, me metí droga, cualquier pendejada así. Obviamente que ese tipo de cosas sí merecen regaño. Pero pues problemas como estos muchas veces son muy invalidados también por cosas como el video pasado que yo decía de que, por ejemplo, algún niño diga de que le gusta a alguna niña y que se siente un poco triste porque esa niña ya tiene novio, la edad que sea, y que su mamá o su papá le salga con la pinche frase mamadora de, tú no, esas chingaderas, no, tú estás ahí para estudiar, deja de hacer chingaderas. Les juro que es simplemente esa cosa hace que ya no le quieras contar nada a tus papás. Y es algo que deben de entender y que digan, no, es que pues debe de entender. Pues sí, cabrón, pero le estás invalidando el sentimiento. Le estás diciendo que no importa lo que sienta, que él a lo que está. Le estás diciendo con otras palabras que a ti no te importa eso, que a ti lo único que te importa es que pase la escuela y ya. Con eso ya. O sea, le estás invalidando los sentimientos de una u otra forma. Y esa es una de las razones por las cuales no le suelen contar después las cosas. Muchísimo peor, y yo sé que esto pasa a muchas personas. El otro día me proyecté en un reel que vi y es cuando mi mamá se porta bien y por fin le puedo y bueno, ajá, era cuando mi mamá se porta bien y ahora se ganó el que yo le cuente un cachito de mi vida. Me proyecté, lo debo de admitir. No creo que mi mamá vea el video. Espero y no. Este, Ajá, pero eso es lo que pasa y lo que provocan realmente. Que como les digo, se genere por ponerle un nombre a la situación, por ponerle como cara a la situación, que provoquen el que digan que les sale más barato no contarles el pedo. ¿Y qué es lo que sucede? Que no solemos medir el tamaño del pedo. Entonces, eso nos lleva a un sentimiento de soledad, nos lleva a un sentimiento de incomprensión, a un sentimiento de que se te va a volver emo el hijo, güey. Si tú hacías esas pendejadas, lo más probable es que se le vuelva emo el cabrón. ¿Por qué? Porque pues estoy hablando de que eso pasa cuando son los papás. Si de por sí tus papás que deben de ser como la cúspide, el lugar donde te deberías de sentir seguro, no puedes expresarte, también vas a tener miedo de expresarlo hacia los demás. Habemos otras personas que es todo lo contrario. No tenemos no sentimos como esa libertad, esa comprensión con los papás, pues la sentimos de más con otro tipo de personas. Pero pues tema aparte de los que estamos un poco pendejitos.
¿ok? Todo va a depender entonces de la reacción que las personas mayores tengan ante las problemáticas de los pequeños. Y esto va principalmente desde la infancia, ¿ok? Porque como les digo, ahí es donde principalmente se aprende o las personas empiezan a correlacionar ciertas cosas. Esa es una de las razones, y yo creo que la razón principal, por la cual pues muchas veces los adolescentes terminamos no contándole nada a los papás. Y ahora, debemos entender una cosa. Nadie, nadie le explicó a tu papá, a tu mamá, cómo ser papás, ¿ok? Es una de las cosas que principalmente debemos de comprender. Nadie les explicó cómo es que realmente se debe de educar a un hijo, cómo es que realmente se debe de hacer tal. Nadie les enseñó. Incluso, y es algo que hoy día también sigue pasando, nadie nos enseña cómo controlar el estrés, porque les vuelvo a repetir, el mundo adulto es demasiado estresante, ¿ok? Y más cuando se trata de una familia, cuando pues literalmente hay bocas que dependen de ti, hay personas que dependen de ti, hay changos que dependen de ti. Entonces es una cosa que también debemos de comprender con nosotros como adolescentes. Si ya puteé a los papás, también tengo que putear a los adolescentes, incluyéndome. Y es que debemos de entender que nadie les enseñó cómo es que ellos debían de educarlo de forma correcta a los hijos, cómo es que ellos realmente no sabían que este tipo de cosas las iban a provocar. Quizás podría ser un poco obvio, o algunos podemos llegar a pensar que es bastante obvio, pero no. Pero realmente no, ellos realmente piensan que lo están haciendo correcto, que están haciendo lo correcto, que están haciendo algo realmente bien. Recordemos, la mayoría de las personas, aparte de que no sabe que este tema, que el tema de tener un hijo se tiene que investigar, se tiene que profundizar un poco, aparte de eso, no tienen el tiempo. ¿Por qué? Porque debemos entender que hay personas que sobreviven al día a día, hay personas que todo el día se la pasan trabajando y llegan agotadísimos a casa. Y pues obviamente ahí suceden dos cosas. Eh, en primer lugar es que pues bueno, obviamente no tienen tiempo, ni las ganas, ni la idea, porque tienen mil cosas pensando de que, bueno, hoy me voy a sentar a leer un libro de cómo educar a un chamaco. No, no. ¿Por qué? Porque están todo el día pensando en cómo van a sobrevivir mañana, en cómo van a pagar las deudas, en cómo van a pagar la casa, en que ahora deben tal, que ahora pasa tal, que ahora la problemática es tal. Y si a esos tres le sumamos, que pues como les digo, los niños son muy estresantes, le sumamos el estrés de un niño, pues vamos a llegar a un punto donde realmente se genera una desconexión. Y el problema no es de los papás, el problema es sistemático. Hasta eso, el problema es sistemático. El problema no es que los papás sean. El problema viene a partir del sistema en el cual las personas están sobreviviendo y realmente no pueden darse el lujo de ponerse a investigar, porque pues claro, o sea, obviamente no va a faltar el típico que diga, no, pues sí, es que tal, y es que tal, y es que hay muchísimos contextos, o sea, muchísimos contextos. ¿Cómo podemos justificar este tipo de cosas cuando, bueno, más bien, ¿cómo podría, no sé cómo decirlo, pero al punto que voy es, debemos entender que la mayoría de las personas en el mundo realmente están muy apretados en temas económicos, están realmente muy estresados por la vida adulta. No es como que todos tengan el tiempo de decir, oh sí, hoy me voy a sentar a leer durante tanto tiempo un libro de pedagogía. ¿Para qué? Para educar bien chingón a mi chamaco. Pues realmente no. Realmente no. De hecho, el pensamiento más común es, pues le voy a enseñar a mi chamaco a ser más trabajador porque pues la vida está bien pinches cabrona. Entonces, debemos entender también ese tipo de cosas como adolescentes. Y esto ya es para cuando, lamentablemente, las consecuencias de todo este tipo de cosas te van a pasar factura en algún momento. ¿Ok? Los traumas, todo este tipo de cosas. Técnicamente sí cuenta como trauma esto que yo sepa. Te van a empezar a pasar factura y cuando tú tengas que arreglar todo este tipo de cosas es cuando vas a empezar a entender todo este tema, ¿no? Y es algo que principalmente debemos de entender. ¿Para qué? Para no generarle un odio a los papás, no generarle un odio hacia los tutores. Porque son generaciones distintas, los pensamientos son distintos, claro que sí, pero como sigo diciendo, el 90% de los papás, digo el 90% porque sí no debe faltar al pobrecillo que sí lo odia, la neta, el 90% de los papás hacen ese tipo de acciones porque están en su mente creyendo que es lo mejor para sus hijos,
Y bueno, bueno, ya el tema de qué es lo mejor para sus hijos, mira, a los 6 7 años, pues te lo entiendo, brother, ¿verdad? Pues bueno, sí, un poquito sí, pero ya cuando van creciendo y adolescentes y siguen con ese tipo de cosas, ya y sí, ya no. Ese es un tema aparte que ese sí quiero desarrollar. Pero, por ejemplo, no solamente es con este tipo de cosas. Porque como les digo, la falta de comunicación es como que simplemente sea de que, pues bueno, simplemente no digo mis pedos y ya. No, simplemente se va a un no le digo nada. O sea, somos bastante extremistas que en esos puntos llegamos a decir un no le digo nada, literalmente nada. Y de ahí salen cosas como, cosas que yo hago, debo de admitirlo. Que pues me preguntan cómo me fue y nomás digo bien y ya, ya, suficiente ya. Porque se está con el miedo constante de que a la primera que te vayas chueco, que digas una cosa que no le parezca, se te venga un puto sermón. Buah, basta con el sermón, basta. Pero como les digo, eso viene a raíz de un miedo aprendido, de todo ese tipo de experiencias que se venían viviendo desde el pasado. Pero bueno, no solo se trata de ese tema, también se trata de cuando los padres o tutores empiezan a cuestionar las acciones, que es válido para ciertos puntos, ahorita van a entender a qué me refiero, y los gustos del adolescente, ¿ok? Porque aquí es donde principalmente se fortalece más la idea de desconexión hacia los padres, hacia los tutores. ¿Por qué empieza todo este tema? Para que lo entendamos los que somos adolescentes. Eh, Todo esto empieza a raíz de que, pues sí, quieren lo mejor para ti, quieren que seas lo mejor en base a sus ideas, lo mejor en base a lo que ellos quieren, lo mejor en base a lo que ellos saben, ¿ok? Miren, ya es hora de empezar a talar. Qué bueno, me estaba hartando de todo esto picar. Bueno, ajá, decía. En base a lo que ellos creen y piensan, sin tomar en cuenta lo que uno piensa y cree. ¿Cómo se suele pasar? Y de forma, bueno, voy a poner dos ejemplos bastante que yo sé que pasan de forma muy seguida. El primero es cuando pues X o Y incluye niños, yo creo que pasa más ya de grandes, pero te gusta algo de color rosa. Te gusta, bueno, en el caso de niños, ahorita se va a entender el ejemplo, pues. Eres niño y te gusta algo de color rosa. Eres niña y te gustan los cochecitos. Eres niño y te gustan las muñecas. O sea, sabemos qué comentarios se suelen sacar los papás. No, eso es de niñas. No, te ves como niña, te vas a ver como niña. Empiezan esos comentarios. Desde ahí se va generando este tipo de cosas, ¿eh? Desde ahí se van empezando este tipo de comportamientos que hemos hablado y que es la principal tema del video, ¿ok? Pasa cuando, por ejemplo, no les gusta cómo se viste su hijo. No les gusta el qué tipo de cosas o videos ve su hijo o su hija. Aquí hay que poner un paréntesis. Yo creo que es importante que ya te empiecen a intervenir cuando realmente es algo que sí es preocupante. ¿Cómo es? Con las drogas. Yo siempre he puesto el ejemplo más claro y cada vez que pienso y hablo del tema lo digo. El ejemplo más claro es cuando tú ya estás empezando a jugar y a meterte con la temática de las drogas, el narcotráfico, todo eso. Cualquier intervención es válida porque eso no lleva a cosas buenas, ¿ok? Eso sí es muy entendible. Cuando ya te estás llevando con amigos cuando ya te estás llevando con un güey que siempre trae un pinche churro en el hocico y te está reclamando tu mamá, ahí sí ya debes de escucharla. Porque ahí sí ya hay una razón real. Una razón que es entendible por todos. Una razón que sí es un mal físico, que sí es un mal que sí puede generar pedos. Pero cuando es como, te gusta la ropa ancha, te gusta la ropa siempre de color negro, te gusta cierto estilo de ropa, te gusta cierto estilo de maquillaje, o incluso eres hombre y te gusta maquillarte, o incluso eres hombre, aunque no me ha pasado, sí he escuchado, no me ha pasado, y he escuchado así de forma muy banal, pero pues cuando eres hombre y te empieza a gustar, yo qué sé, ropa que es siempre vista como femenina, de alguna u otra forma,
Y empiezan a sacar comentarios tipo, ay, es que mi hijito no se sabe vestir. Ay, es que mi hijo es muy necio y no se quiere vestir bien. Ay, es que no sé qué, es que no sé qué. Y pasa simplemente cuando no le gustan a los adultos cómo es que se están vistiendo. Lo que va a provocar, que, o sea, si un día baja tu hijo emo, con maquillaje emo, que suele ser simplemente ponerse, este, ¿cómo se llama? El lápiz ese negro para los ojos. Ya me entendieron cuál. Y simplemente es ponerse eso en los ojos, es maquillarse en los ojos. Y salen y empiezan comentarios de que, ay, no te ves horrible, ay, no es que no sé qué, ay, no es que no sé qué. Y empiezan, lo que van a provocar es que esa persona, ese hijo, ese niño, esa niña, ese lo que sea, simplemente no lo haga enfrente de ustedes. Y ya, lo va a hacer afuera de ustedes. Lo va a hacer cuando esa persona, cuando ustedes no lo estén viendo. Lo va a hacer cuando de verdad esté libre y esté lejos de ustedes. Va a provocar va a provocar que cuando esté con ustedes se sienta en una prisión, se sienta juzgado. Y muchísimo peor, si uno de sus principales argumentos es que ¿qué van a decir las personas? Ya desde ahí estamos súper mal, ¿eh? Ya de ahí estamos súper mal. Porque estás poniendo por encima de los sentimientos, de los gustos de tu hijo. ¿Qué van a pensar otros cabrones? Otros cabrones que, miren, hay un dicho muy popular y es el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y o sea, muchas veces las personas que se la pasan juzgando, muchas veces esas personas son personas que tienen más cosas para que los juzguen ellos que cosas para juzgar a otra persona. Muchísimas veces, algo que yo siempre he dicho, muchísimas veces ni se acuerdan tiempo después, o sea, vas caminando por la calle, yo quiero que ahorita mismo alguien me diga la vestimenta de la persona número 15 que se encontró en la calle hace 3 días. Su puta madre se va a acordar. Y si alguien comenta, se está inventando. Hijo perra. ¿Saben? ¿Estás poniendo eso por encima de lo que realmente le gusta a tu hijo? Cuando muchas veces, ahí sí es cuando realmente puede ser una etapa, muchas veces tienen que experimentar para descubrir qué es lo que le gusta. A lo mejor se está poniendo ese tipo de ropa, se está poniendo ese tipo de maquillaje, y un día dice, no, pues al chile no, no me gusta y simplemente cambia. O no. O simplemente ahí se aplica un, no jefa, no era una etapa. Realmente soy emo y escucho My Chemical Romance a sus 31 años. Este, o simplemente puede ser eso. Pero al final de cuentas lo va a descubrir el cómo se siente cómodo y el cómo realmente puede ser el mismo a base de experimentar. No a base de que venga su mamá, su abuela, su papá, su abuelo y le diga de que no, te ves mal, güey. No, no entiende, te ves mal, te ves enfermo. No, simplemente no. Y muchas veces, si son personas como yo, un poquito rebeldes, muchas veces es, no te gusta, pues lo hago el doble de vez. Porque si yo escuché una bruja, cabrona. Ya la escucharon, ya la escucharon. Espérenme, espérenme, espérenme. Me encontré una colega, me encontré, me encontré una camarada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabronita? ¿Dónde está? Bueno, estar bajo la tierra y yo no soy topo. Vámonos. Pero bueno, como decía, Eh, y ese tipo de cosas, como les digo, no crean que no crean que simplemente va a ser de que, bueno, está bien, no le gustó, no, o sea, no. O sea, muchas veces llegará un punto de su vida donde estarán tan destruidos por querer complacer las ideas de una persona que comúnmente es su mamá, su abuela, su papá, su abuelo, lo que sea, su tío, que simplemente está pasando el helicóptero y me distrajo, concha tu madre. Pero bueno, que simplemente va a decir, chinga su madre, lo hago sin que lo vea. ¿Y qué va a provocar? Que un día, ahí sí realmente, haga algo que pues realmente sí le afecte y que no lo cuente. Y bueno, cuando digo algo que sí le afecte y no lo cuente, no me refiero a que se corte las venas y se esté desangrando y no le diga nada y se suicide. No, güey. Esto me refiero a que
tome decisiones malas y después se sienta mal por ellas, no tiene a quién recurrirse porque, claro, la persona con la cual debería de ir y contarle sus problemas realmente lo juzga y realmente le invalidó los sentimientos desde pequeño y tiene entendido y grabado en la memoria que le sale más barato aguantarse el pedo, ¿ok? Creo que se está entendiendo mi punto, que ya me estoy empezando a proyectar de más. Creo que se está entendiendo el punto, ¿ok? eh, todas estas cosas, todo lo que acabo de mencionar en el video, todos estos ejemplos y muchísimos más, que si me pusiera a hacer una lista y si me pusiera realmente a poner cada uno de los ejemplos donde suelen pasar, el video sería más largo, más de lo que ya está. Pero todo ese tipo de cosas son las que llevan a que los hijos no les cuenten las cosas. Ya una vez nosotros vamos creciendo, uff, tengo sed, espérame. Ya, ya una vez nosotros vamos creciendo y tenemos que arreglar todo el desvergue que viene desde la infancia, pues es cuando tenemos que hacer la tarea de entender ahora el punto de vista de los papás. Que pues bueno, obviamente si siguen aferrados a la idea de que no, es que no te sabes vestir, no, 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 es que te ves mal, entiende que te ves mal si te vistes así, no, 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 es que qué van a decir tus tíos, no, y qué van a decir tus tías, no, y qué van a decir la gente en la calle. Mira, entendemos una cosa, vienen de épocas diferentes, su mundo es muy diferente a nuestro mundo. Sí, claro que sí, pero eso no justifica que muchas veces sean groseros, porque esa es la palabra. Muchas veces sean groseros ante nosotros con esa justificación. Muchas veces sean groseros, muchas veces sean agresivos y muchas veces, seamos sinceros, nos toca, no, 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 o sea, suelen ser comentarios hirientes, suelen ser comentarios feos y voy a poner una situación muy sencilla. Un día te compras una playera que te encanta, que está de putísima madre la puta playera. Mira, tremendo flow te vas a poner. Te la pones o se la muestras a esa persona y pum. No, es que está horrible. No, no, ¿cómo te vas a vestir eso? No, no, te ves mal, te ves mal. ¿Ustedes creen que después de eso van a tener ganas de tan siquiera contarles una cosa? ¿En serio creen que después de ese tipo de cosas vamos a tener ganas de mostrarles cómo realmente somos? Si tú eres una persona adulta y estás teniendo ese tipo de pedos con tu hijo, no te invito a que cuestiones a tu hijo. Te invito a que te cuestiones a ti. Te invito a que te cuestiones el por qué está pasando eso. Porque uno de los últimos puntos que vamos a hablar es el tema material. Debemos de entender una cosa. Está bien, y muchos papás se vivieron así, se educaron así, que es, me puedes vivir y le voy a dar todo a mi hijo, todo, todo. No le va a faltar nada al concha su madre. Le voy a dar la mejor escuela, la voy a mandar a la escuela religiosa de paga del mejor país, de todo México, del país donde veas. Le voy a comprar la ropa más cara, siempre va a tener dinero y se agradece. Y se entiende, al final de cuentas también es una forma en la cual los papás nos expresan el afecto. Se entiende y es bastante válido, pero debemos de entender una cosa, lo material no es nada a comparación de lo emocional. Y en este caso, a diferencia del libro del dicho de las palabras y las acciones, en este caso es diferente, porque en el caso de entre darle amor o darle todo a tu hijo, hay que encontrar un, hay que encontrar un equilibrio en ese tema. Sí, sí, no crean que iba a decir aquí, no, pues dale amor, no, no, pues no va. No, no, conozco un cabrón que miren, este, su mamá le dio, bueno, no, ni eso, güey, no, no, ya, mejor cierra un poco los hocico, porque si esa persona ve el video va a saber que voy a hablar de él, y no, pero pues por ejemplo, obviamente que una persona sufra por temas materiales, pues es también bastante feo. Y pues bueno, al final de cuentas, son casos diferentes, casos hipotéticos que en este caso debemos de aclarar. Cuando, por ejemplo, en el futuro o salen estas cosas de, es que yo te di todo, yo le di todo y me paga así el cabrón. Yo le di todo y me paga así. Mira cómo se viste de mal. Ese tipo de comentarios también suelen ser muy, muy cabrones. Porque te pone con una carga encima.
nos hace pensar que no haces las cosas porque realmente nos quieran, no nos están dando las cosas porque realmente nos quieran, nos las están dando como moneda de cambio. O sea, una de las cosas que sí me voy a proyectar y que yo sí he pensado y he dicho es, con toda sinceridad, si mi, si mi libertad y o sea, y mi personalidad, mi forma de ser, lo que realmente soy yo, está en juego o está a la venta, prefiero que no me den nada y ser yo una persona libre. Es una cosa que he pensado, que no voy a profundizar en el tema, pero a lo que voy es, si, bueno, una de las cosas más, un chiste más de los foráneos, ¿no? Que muchos tenemos y que he visto ahí por ahí los mamazos y es, pues sí, estoy en casa de mis papás, estoy comiendo 3 veces al día, no tengo tantas preocupaciones, pero pues estoy pagando con mi salud mental. Porque muchas veces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en muchas familias mexicanas. Muchísimas. Demasiadas. Entonces es una cosa para pensar, como le digo, si tú tienes este problema con tu hijo, no te invito a que no pienses que el problema es que, ay, es una etapa, es mi hijo, no. El problema no es el niño. El problema en el 99, me atrevo a decirlo, hasta el 99% de los casos, no es el niño, no es el adolescente, es el adulto. Es lo que le enseñó de forma indirecta a hacer. Al final de cuentas, los niños, bueno, ya hoy día los adolescentes de universidad, por así decirlo, prepa, ya secundaria incluso, pues son realmente lo que sus papás crearon. Y cuando digo que son lo que sus papás crearon, no me refiero a que le digan, mi hijo, usted tiene que ser bien chingón y tiene que ser la verga, no. Me refiero a lo que ellos mismos, de forma indirecta, porque hay muchísimas cosas que se enseñan de forma indirecta, como ya lo hemos visto, le enseñan al niño. Y pues bueno, ese ha sido todo el tema del día de hoy. Como lo sigo diciendo, y ya para finalizar y cerrar, ¿cuánto tiempo llevo? A ver, déjenme checo. Otra vez me voy a hacer casi 1 hora de video, váyanse a la verga. Como, bueno, ya para finalizar, y como lo llevo diciendo desde un buen rato, si eres adulto y tienes este pedo, te lo vuelvo a decir, el pedo muy probablemente no sea el niño, no sea el adolescente. El pedo muy probablemente es que haya sido tú, ¿ok? Ya, a raíz de todo lo que he dicho en el video, órale, mijo, estúdiale y chéquele. Y cheque si aplica para usted. Y si eres un adolescente, lo principal es entender que la mayoría de veces los papás hacen ese tipo de cosas pensando en lo mejor para nosotros. Que lo piensan de forma errónea, sí, sí, pero pues una intención que hay ahí detrás. Digo, no va a curar todas las chingaderas que han provocado, pero debemos entender esto. ¿Para qué? Para no generar odio hacia los tutores, ¿ok? Ok. Pues bueno, gente, ya después de mi proyectada, ya después de proyectarme en casi 51 minutos de video, pues terminamos de planear esta zona, ya lo terminamos construyendo, pero si agarramos la madera suficiente, yo creo que en el siguiente video, o fuera de eso, construyo los demás establos y le decoro un poco. Sin más gente, recuerden darle like, suscribirse y seguirme en otras redes sociales. Espero les haya gustado el video y pues bueno, nos vemos en una siguiente proyectada. Adiós.